Hoy es día de reposo, día santo de solar. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado por el sello del amor. Nuestro Dios lo ha destinado, es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal, esperando el día augusto del reposo celestial. Los que aquí nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los vastos de la historia siempre se celebrará este día y su memoria por los siglos durará. Amén. Amén. Les doy una cordial bienvenida. Se ve el grupo muy hermoso, porque he venido de vez en cuando, ya ven, una vez al mes, y parece que este grupito es el más grandecito que he visto, que me ha tocado, y pues, amén, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios, que parece que vamos bien, vamos creciendo en esta iglesia y pues todo feliz. Vamos a comenzar nuestra escuela sabática, todos de pie, con gran alegría. Vamos a entonar el himno número, se me cayó aquí, creo que es el 534, ¿verdad? 534. Nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Señor a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu
pie, vamos a buscar nuestra lectura que se encuentra en Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. El rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. Con estas palabras vamos a tener una oración. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Venimos aquí a tu casa de oración, contentos de poder estar aquí, este grupo de tus hijos. Te agradecemos por las bendiciones que nos diste en toda esta semana. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, para que todo lo que tú tienes preparado para nosotros entre en nuestra mente y en nuestro corazón para vida diaria. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a tener el misionero por nuestra hermana Elena de la Rosa. No sé si alcanzan a ver la fotografía de este pastor, que es el pastor que habla hoy en el misionero. Es otra persona la que va a hablar. El nombre del pastor que se ve aquí es el pastor el pastor se llama, dice, que un caballero comparta este relato en primera persona, debe presentar la historia diciendo que está hablando del pastor Woodwin en Tanzania, de Tanzania. Dice que este pastor, como pastor de distrito, tuvo la oportunidad de tener semanas de evangelismo, la oportunidad de aprender, y tuvo, dice, la oportunidad de aprender de la manera en que Dios ve el tiempo. Este pastor nos va a relatar cómo él aprendió sobre la manera en que Dios ve el tiempo. Esto ocurrió mientras llevaba a cabo una serie de reuniones, evangelizaciones durante 3 semanas en Tanzania. Lo que a mí me impresionó de esta historia es que ellos planearon sus 3 semanas de evangelismo. Oraron, tuvieron sus reuniones, oraron a Dios para que se llevara a cabo y lo hicieran en el tiempo de sequía, que no lloviera, porque parece que allá cuando llueve es como en México, llueve. Entonces ellos eligieron esa fiesta espiritual y la hicieron en tiempo de sequía. Pero para sorpresa de ellos, cuando comenzó la campaña, comenzó a llover. Y aquí nos hablan de la manera en que Dios se manifestó cuando ellos pidieron a Dios que no lloviera esas 3 semanas, o que si iba a llover, que lloviera. Pero ellos hicieron algo muy especial. Pidieron al Señor, la reunión comenzaba a las 6 de la tarde. No, comenzaba a las 4. Entonces le pidieron al Señor que dejara de llover a las 3:30 de la tarde, para que la gente pudiera llegar. Y así estuvieron orando al Señor, porque lo que a mí me llama la atención es que cuando vieron ellos la lluvia se asustaron, y el mismo pastor trató de suspender las reuniones, y el presidente de la comisión dijo no, por eso oramos a Dios, y si oramos de esta manera
Dios va a orar. Entonces la oración fue de que ellos oraban pidiendo que dejara de llover a las 3:30 de la tarde, si iba a llover, y que continuara lloviendo a las 6 de la tarde. Y así sucedió. Ellos comenzaron a orar y paraba la lluvia. Llegaban todos y se iban tranquilamente. Ellos calculaban, creo, media hora para llegar a su casa, y que a las 6:30 de la tarde era que iba a dejar de llover. ¿Y qué pasó? Un día de estos viene un hermano a las 3 de la tarde a la iglesia y estuvo esperando y no llegó nadie y se fue. Pero no esperó 30 minutos más, sino tal vez un poquito antes se fue. Y luego al día siguiente preguntó, ¿cancelaron la campaña ayer? Y le contestaron, no, tuvimos reunión. Dice, yo estuve aquí a las 3 de la tarde, pero como no vino nadie, yo me fui. Y le contesta el hermano, es que Dios iba a parar la lluvia a las 3:30 de la tarde. Y así sucedió. Entonces, continuaron de esa manera. La campaña continuó y después vamos a ver, dice, necesitamos fe. En esta parte el misionero habla de la fe. Dice que tenemos que ejercitar la fe y creer que nuestro Dios se encarga del clima durante las horas de las reuniones. Dijo, oremos de esta manera, buen Señor. Puedes permitir que esto es lo que ya les conté. Entonces, de manera existente, ellos siguieron orando. Ellos estaban probando su fe. El dirigente de la reunión, él puso a prueba la fe de su iglesia, del grupo. Y eso fue lo que sucedió. No estaban seguros de que si iba a suceder o no. Y que continúa el hermano diciendo que, pero exactamente, la lluvia comienza de nuevo a las 6:30. El clima siguió este horario durante las semanas. Llovía hasta las 3:30. Escapaba y volvía a comenzar a llover a las 6:30. Un día, ya les conté lo del visitante. Por supuesto, dice, no le pedimos a Dios que tuviera la lluvia que detuviera la lluvia a las 3 de la tarde, sino a las 3:30. Dice, no volveré a cometer ese error, dijo el hombre, el que había venido a las 3 de la tarde, porque se quedó sin campaña ese día. La fe, hermanos, es la que mueve montañas. Amén. Y nosotros tenemos que tener fe en Dios. Yo le comentaba hace ratito al hermano que está en el sonido, se me va su apellido, que cuando oramos con fe, a solas y a ciegas con Dios, Dios contesta nuestras oraciones. Entonces continuó la campaña y el sábado de repente dice que se dieron cuenta que no se habían olvidado de pedirle al Señor que detuviera la lluvia para los servicios de adoración de la mañana del día sábado, que ya era el final de la campaña ese sábado. El último sábado, dice, bautizó a 12 personas en un río. Cuando saqué a la última persona del agua, empezó a llover. Ellos se olvidaron de orar a Dios por ese culto de la mañana, que iban a tener bautismos, pero de esa manera Dios también, como ya lo habían hecho y experimentado, Dios paró la lluvia ese sábado. Dice que la experiencia
Entonces cuando él terminó de bautizar al último candidato, le dice: eres muy bendecido, fuiste bautizado por el agua del río y por la lluvia celestial. La experiencia que me enseñó que Dios es el dueño del tiempo, si bien ciertamente Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Si espera que nosotros seamos buenos administradores del tiempo, Pablo nos dice: no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. En Efesios 15:16 amonesta el apóstol Pablo. Dice: si él hubiera alargado la duración de las reuniones de evangelización, la gente habría tenido que caminar a casa bajo la lluvia. Algunos se habrían resfriado, simplemente no habrían querido regresar. La gestión adecuada del tiempo es importante. Por favor, acompáñenme en una oración para pedirle que nos ayude a ser responsables con el tiempo. Y dice aquí: querido Padre, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Gracias por su oportuna ofrenda del 13º sábado, la cual ayudará a completar 6 proyectos misioneros en la división de África Central Oriental, incluido la construcción de un salón y unos múltiples muy necesario en la Universidad de Arusha en Tanzania. Hemos podido ver que este trimestre todo el misionero viene de África, de Tanzania, de Uganda y de todo esto. A mí me recordó cuando vi el misionero la primera vez este año. Me recordó mucha tristeza en la iglesia de la Sierra y a nosotros en la familia Ringhouse, porque en ese tiempo, en los 90, había una familia, médicos misioneros en la iglesia de la Sierra. Y en ese lugar de Uganda, cuando se vino el desastre de la matazón de los adventistas, ellos tuvieron que salir huyendo. Y la familia en Riverside, no dormíamos porque yo vivía ahí. Estábamos siempre preocupados por esa familia que tenía que salir de ese lugar, porque todo estaba tomado por los asesinos de los hermanos adventistas. Que Dios nos ayude y que podamos siempre orar al Señor por todos nuestros hermanos allá en la lejanía, en aquellos lugares peligrosos donde el enemigo trabaja duro para destruir a su iglesia. Y que este 13º sábado nosotros podamos ofrendar a Dios para que nuestros hermanos continúen ese hermoso trabajo que están haciendo. Aún así, cuando la fe falta, los hermanos son movidos por Dios a probar nuestra fe. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, hermanita. El poder de la oración, ¿verdad? Dios solo quiere que estemos en comunión con Él por medio de la oración, pero a veces solo nos recordamos de las cosas grandes, ¿verdad? Ahí estamos orando, pero Él quiere que estemos en comunión en la mínima cosita y Él está ahí para respondernos, ¿verdad? Bueno, ahora es tiempo de alabar a Dios con alabanza y para eso tenemos a nuestra hermana Yamile. Muy buenos días a todos. Quiero entonar esta alabanza para honra y gloria de Dios, que cuando escuchemos el llamado siempre digamos sí, Señor, y que podamos ofrecerle nuestro corazón, nuestra voluntad, y cuando Él nos hable por nuestro nombre le podamos decir: envíame a mí, heme aquí. Este es un corito, a lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero decidí entonarlo porque como estamos hablando de
administrar para el Señor, diezmos y ofrendas, deudas. Entonces, que mi deseo es que siempre le digamos a nuestro Señor que aquí está nuestro corazón y que nuestra voluntad se la demos a Él para que Él haga su voluntad en nosotros. Sí, Señor, te doy mi corazón. Sí, Señor, te doy mi voluntad. Ámame, guíame, lléname. Sí, Señor, envíame. Sí, Señor, te doy mi corazón. Sí, Señor, te doy mi voluntad. Ámame, guíame, lléname. Sí, Señor, envíame. Sí, Señor, te doy mi corazón. Sí, Señor, te doy mi voluntad. Ámame, guíame, lléname. Sí, Señor, envíame. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén, qué hermoso himno, ¿verdad? Sabemos que diciendo todo sí al Señor, vamos por buen camino. Vamos a tener la edificación personal por nuestro hermano Mervin. Hermanos, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Estamos contentos, ¿verdad? La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a abrir un momento la palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Oh Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad tan linda que nos das de estar ante tu presencia. Hoy vamos a abrir tu palabra, permite que al hacerla podamos encontrar luz, podamos encontrar el camino adecuado, podamos encontrar soluciones para el problema que afrontamos hoy en día. Ven a estar con nosotros, en el nombre de Jesús.
Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Salmos 145, versículo 1. Salmos 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Estas palabras fueron dichas por el rey David. David fue elegido rey en un momento tan crucial de la historia. Fue llamado para ser rey en un momento importante. Llegó un momento en el que el pueblo de Israel dijo: estamos aburridos de ser dirigidos por jueces. Ya no necesitamos a jueces. Anteriormente el pueblo era dirigido por jueces. Por ejemplo, había sido dirigido por Jefté, había sido dirigida por Gedeón, grandes hombres. Pero el pueblo dijo: ya no queremos ser dirigidos por jueces. Ahora queremos un rey, así como tienen las otras naciones. En realidad el pueblo no necesitaba un rey. Porque si el pueblo hubiese necesitado un rey, Dios hubiese colocado un rey. Pero el pueblo dijo: es que nosotros queremos un rey que nos represente. Y si hay algo lindo de Dios, es que Él siempre respeta tus decisiones, te da el libre albedrío. Y aunque no necesitaba un rey, Dios dijo: bueno, si ustedes quieren un rey, pues busquen un rey. Y yo siempre digo que la situación hubiese sido diferente si el pueblo de Israel hubiese dicho: Señor, nosotros queremos un rey, pero no queremos escogerlo nosotros. Queremos que tú busques la persona indicada. Queremos que tú nos coloques al rey conforme a tu corazón. Pero el pueblo apenas se le dio libertad, ¿verdad? Escoge a tu rey. Empezó a buscar y llenó la lista. El rey necesita ser alto, dijo el pueblo. El rey necesita ser guapo. El rey por lo menos necesita manejar la espada. El rey necesita dirigir una junta. El rey necesita ser un estratega brillante. El rey necesita tener una presencia imponente, que cuando los enemigos miren, tiemblen cuando miren al rey. Y saben que empezaron a buscar a esa persona entre todo el pueblo de Israel. Y lo encontraron. Porque la Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, y vamos a buscarlo, Primera de Samuel, y no vamos a perder el libro de Primera de Samuel porque vamos a buscar varios versículos allí. Primera de Samuel, en su capítulo 9, versículo 1, dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. No había otro más hermoso que Saúl, dice la Biblia. Cuando el pueblo miró a Saúl, dijo: este es el rey. Incluso era alto. Nadie era más alto que Saúl. El pueblo dijo: este tiene que ser el rey, no hay otro como él. Ni siquiera consultaron a Dios, ¿verdad, Señor? ¿Será que esta persona llena los requisitos adecuados para dirigir a tu pueblo? No, el pueblo dijo: este es el rey, porque llena nuestros requisitos. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Lo ungió como rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo el pueblo de Israel? Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Y por mucho tiempo, como Saúl tenía miedo, no sabía qué iba a hacer con el pueblo, porque era una responsabilidad bastante grande, por mucho tiempo Saúl se tomó de la mano de Dios. Y mientras Saúl estaba tomado de la mano de Dios, el pueblo iba prosperando. Mientras Saúl estaba tomado de la mano de Dios,
las guerras se ganaban. Mientras Saúl estaba tomada de la mano de Dios, el pueblo cada vez más se hacía rico, había prosperidad, había abundancia. Pero cuando todo estaba marchando bien, Saúl, en vez de seguir mirando hacia arriba, se empezó a mirar a sí mismo. Y Saúl llegó a decir: las victorias en las batallas no se ganan porque Dios va conmigo. Se ganan porque yo soy un gran estratega. El pueblo es rico no por las bendiciones de Dios. El pueblo es rico porque yo soy un gran economista. Toda la grandeza de Israel no depende de Dios, depende de mí, porque yo soy un rey extraordinario. Soy rey no porque Dios me ha ungido. Soy rey porque yo soy el más talentoso entre todo el pueblo de Israel. Mucho cuidado, querido. Si Dios te ha dado algo a ti, recuerda que es porque Dios te lo ha dado. Recuerda que si tú tienes un talento bonito, es porque Dios te ha llamado para su servicio. No digas: es que yo soy talentoso porque yo nací así. Yo lo puedo hacer las cosas porque yo tengo una capacidad superior a los demás. Si Dios te llamó para ser un líder de iglesia, no digas: es que yo soy líder no porque la iglesia me nombró, no porque Dios me escogió. Yo soy líder porque soy el más capacitado de todos. Mucho cuidado con eso. Recuerda que todo lo que tú eres es porque Dios te lo ha dado. Pero Saúl empezó a decir: todos mis logros dependen de mí. Y sabes que cuando Saúl llegó a un extremo tan grande, hay algo lamentable. Dios dijo: tenemos que reemplazarlo. Y nota algo interesante aquí, que cuando Saúl se había apartado de Dios, ¿sabes tú qué hacía el pueblo? El pueblo estaba llorando, tenía miedo, era un pueblo, y yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, que era un pueblo que se había olvidado de Dios. Porque cuando Saúl se había apartado de Dios, el pueblo estaba temeroso y decía: ¿qué va a hacer de nosotros? Saúl se ha apartado. Estamos en la miseria, estamos en la desgracia, no tenemos un rey capaz. Y el pueblo estaba llorando. Querido, no te preocupes. No te preocupes si los dirigentes andan mal. Dios va a llamar a alguien escogido. Porque el pueblo de Dios no depende de una persona. La iglesia no depende de una persona. Es que si se va el hermano, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Es que si se va el hermano, la iglesia se va a terminar porque él es todo aquí en la iglesia. Querido, la iglesia no depende de una persona. La iglesia depende de Cristo Jesús. El pueblo se había olvidado de aquel Dios que los había libertado de Egipto. El pueblo se había olvidado de aquel Dios que había abierto el mar rojo. El pueblo se había olvidado de aquel Dios que hacía fluir agua de la roca. El pueblo se había olvidado de aquel Dios que había hecho milagros extraordinarios. Y el pueblo tenía miedo porque el rey se había apartado. Pero no se ponía a pensar que Dios aún amaba a su pueblo y que Dios iba a levantar a alguien especial. Mira lo que dice en el libro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Imagínate, el profeta Samuel llorando, ¿verdad?, por el rey Saúl. Mira lo que dijo Dios: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La orden fue clara a Samuel: mira, no te preocupes ya por Saúl, deja de llorar,
Porque la gloria, la victoria no depende de un rey. Deja ya de llorar. Yo he provisto un nuevo rey. Tienes que ir a Belén. Vas a encontrar un hombre que se llama Isaí y allí está el nuevo rey. Entonces Samuel fue, tocó la puerta y cuando Isaí mira a Samuel se asusta. Porque anteriormente no era muy frecuente de que un profeta visitase tu casa. Cuando un profeta visitaba tu casa era algo de suma importancia. Isaí comenzó a temblar. ¿Qué hice ahora? Y Samuel le dice: no te preocupes, he venido a hacer un sacrificio aquí en la casa. He venido a ungir al nuevo rey. Así que reúne a toda tu familia, porque de aquí va a salir el nuevo rey. La orden fue clara: tienes que reunir a todos. Y como en un concurso, ¿verdad?, de belleza, comenzaron a desfilar los hijos de Isaí. Se iba a ungir al nuevo rey. Entonces Isaí preparó a todos sus hijos. Vamos a leer lo que dice en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 6. Dice lo siguiente: aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Sabes? Dios le dijo a Samuel: tienes que ir a Belén porque allí yo vi ungir al nuevo rey. Pero Dios no le dijo quién iba a ser el nuevo rey. ¿Sabes tú por qué Dios no le dijo a Samuel? Porque Dios quería enseñarle algo a Samuel, al igual que Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. Entonces Samuel, cuando miró a Eliab, dijo: de cierto, este es el ungido de Dios. Ni siquiera consultó a Dios, ¿verdad, Señor? ¿Será que Él tiene el corazón conforme al tuyo? ¿Será que Él es propicio para que sea rey de Israel? Pero Samuel se dejó llevar por los músculos, porque Eliab era un hombre hermoso. Eliab era un hombre que había participado ya en muchas batallas. Eliab era un hombre con muchos talentos. Y cuando Samuel mira a Eliab, dice: de cierto, este es el ungido de Jehová. Muchas veces tú y yo cometemos el mismo error que Samuel. Nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven. Es que el hermano viste bonito. No está mal, ¿verdad?, vestir bonito. Al contrario, ¿verdad?, eso es de grande bendición. Es que el hermano sí tiene talento. Es que el hermano sí puede hacer esto, sí puede hacer aquello. De cierto, este es el ungido de Dios. Y Dios no le importa y no se deja guiar tanto de lo exterior. A Dios le importa lo interior, lo que tú eres por dentro, lo que tú tienes en tu corazón. Porque ¿sabes lo que le dijo Dios? Este no es, dijo Dios. Este no es. Y Samuel se comenzó a sorprender, ¿verdad? ¿Cómo está posible? Este llena los requisitos del rey. Pasó el segundo. Sigue diciendo la Biblia. El segundo. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. ¿Y sabes qué dijo Dios? Tampoco este es el escogido. Y en esas alturas, ¿verdad?, Samuel ya se comenzó a desesperar. Eliab no pasó, pero este Abinadab, tremendo. Una hermosura brillante, es alto. Este tiene que ser el rey, pero Dios dijo: tampoco es. Pasó el tercero y fue Sama. Hizo pasar luego Isaí a Sama, dice la Biblia en el versículo 9. Pero Dios dijo: tampoco este es. Y pasaron todos los hijos de Isaí. Y Dios dijo: ninguno de estos es. Y es entonces cuando Samuel pregunta a Isaí, en el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Aquí hay algo interesante, ¿no? La orden fue clara:
para Isaí: reúne a todos tus hijos, a todos, porque de aquí va a salir el nuevo rey de Israel. A Isaí no se le dijo, ¿sabes qué? Reúne a tus hijos que tú creas que puedan ser el rey. Eso no se le dijo a Isaí. A Isaí se le dijo: a todos tus hijos. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que otras personas no crean en ti. No hay tanto problema, ¿verdad? Incluso tus amigos a veces no crean en ti, no hay tanto problema. Pero que tu propia familia, que tu propio padre no cree en ti, eso duele. Y Isaí no creía en David, porque la orden fue clara: reúne a todos tus hijos. Pero Isaí también comenzó a observar y cuando llegó con David dijo: este no va a ser elegido para nada, así que mejor ni lo llamamos a la reunión familiar. Porque ¿sabes qué dijo Isaí? Sigue diciendo en el versículo 11: y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envía por David. ¿Sabes por qué Isaí no invitó a David a la reunión familiar? Simple y sencillamente porque Isaí no creía en David, no creía en sus capacidades. La historia es larga, ¿verdad? Podemos pasar aquí toda la mañana hablando de David, ¿verdad? Pero el tiempo se va. Pero David en esa ocasión fue ungido rey. Aunque el profeta Samuel decía que David no podía ser rey, David fue ungido rey. Aunque el padre no creía en David, David fue ungido rey. Ahora, ¿qué creían sus hermanos? ¿Qué concepto tenían sus hermanos acerca de David? Vamos a ir rápidamente al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Dice lo siguiente. Versículo 28, capítulo 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Sabes? Aquí hay algo interesante. ¿Sabes tú por qué Dios no eligió a Eliab? ¿Sabes tú por qué Dios no eligió a Sama como rey de Israel? Un día a David se le dio la orden que llevase comida a sus hermanos. Y cuando llegó al campo de batalla, cuando llegó ahí a donde estaba la guerra, se encontró con un panorama. Un filisteo fuerte, musculoso, estaba desafiando al pueblo de Israel, insultando al Dios de Israel. Y estaba pidiendo a alguien que viniese y se enfrentase en un combate. Y sus hermanos de David estaban allí. Mira lo que dice el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 13. Mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ellos estaban allí presentes cuando Goliat estaba desafiando al pueblo. Y si en realidad ellos eran valientes, Eliab hubiese tomado su espada y hubiese dicho: yo voy a ir a desafiar a ese gigante. Sama hubiese tomado su espada y hubiese dicho: yo voy a pelear con ese gigante. Pero aunque eran hombres de buen parecer, eran hombres musculosos, eran unos cobardes. Querido, tú y yo tenemos un grande desafío hoy en día. La predicación del evangelio es un desafío. Y el enemigo nos está insultando a todos, ¿verdad? ¿Quién es ese que se va a levantar en estos días? Mira, nadie te va a hacer caso. En pleno siglo XXI, ahorita con tanta tecnología, lo que dice la Biblia ya no tiene chiste, ya no tiene sentido, nadie te va a escuchar. Necesitamos tomar nuestra espada y salir al combate, salir a enfrentar. Pero Eliab, Sama tenían miedo,
tenían miedo de ir a combatir. Y David, cuando escuchó esto, ¿verdad?, se llenó de ira y dijo: ¿quién es este que se atreve a ir en contra del Dios de Israel? Y él dijo: yo voy a ir a pelear. En el versículo encontramos de que sus hermanos lo regañan, ¿verdad? Tú estás loco, ¿cómo vas a ir a pelear? Cuando en vez de felicitarlo, ¿verdad?, ellos no tenían el valor de ir a pelear. Un muchacho les estaba demostrando el valor. Ahora, ¿qué concepto tenía Saúl acerca de David? Cuando David dijo: yo quiero ir a pelear, lo llevaron ante el rey Saúl. Mira lo que dijo Saúl. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dice lo siguiente: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Da ganas de darle una regañada, ¿verdad?, a Saúl. Porque en ese momento de guerra, cuando había un desafío de tal magnitud, el primero que debería haber tomado su espada, el primero que debería haber ido a hacerle frente, era el rey. Porque él tenía todo la responsabilidad. Número 4, y ya estoy concluyendo, ¿verdad? ¿Qué pensó Goliat acerca de David? 17:42 al 44. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ni Goliat confiaba en lo que podía hacer David, ¿verdad? La historia termina y en esa ocasión Dios le da la victoria a David. A David lo quisieron vestir con las armaduras de Saúl, pero David dijo: yo no puedo pelear con eso. ¿Sabes qué cosa te está enseñando la Biblia allí? La Biblia te está queriendo decir que Dios te va a usar a ti tal y como tú eres. Pero Señor, solo tengo una onda en mi mano. Con eso tú vas a derribar gigantes. Con lo que tú eres, Dios te va a usar. Y comencé con el Salmo 145:1, que lo escribió David. ¿Sabes por qué David se atrevió a decir esas palabras? Porque a esas alturas de su vida, David ya había experimentado el grande poder de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí para ser rey de Israel. Dios nos ha dado los talentos, Dios nos ha dado las capacidades adecuadas, pero mucho cuidado cómo tú y yo estamos usando esas capacidades. Porque si no lo estamos utilizando adecuadamente, tú y yo podemos ser reemplazados al igual que Saúl. Porque la obra del Evangelio, dice la palabra de Dios, que será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero si tú y yo no predicamos, vamos a ser reemplazados. Otro va a venir a ocupar nuestro lugar, porque el Evangelio no puede quedar callado. El Evangelio se tiene que predicar. Que Dios bendiga y se quede con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano, por tan bonita edificación. Es tiempo del repaso de la lección y le vamos a pedir a nuestro hermano Freddy que tenga una oración para comenzar.